Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. El verano se ha hecho corto o se ha hecho largo, no sabemos, pero estamos ya con el cambio de tiempo, por fin, aunque en algunos lugares, sobre todo en la zona de donde viene nuestro invitado de hoy para este primer programa, estas lluvias de hace unos días han caído mal. Comenzamos esta temporada 14ª. ¿Quién nos lo iba a decir hace 13 años por estas fechas que hoy, 1 de octubre de 2025, estábamos todavía aquí con ustedes? Si comprueban programas pasados, que los tienen todos en YouTube, verán que teníamos menos kilos, menos años, el pelo negro, pero también menos experiencia de vida. Tenemos un gran invitado para hoy, para nuestro primer programa. Pero yo no le quiero presentar con todos sus títulos, libros, etcétera, etcétera, porque me imagino que no es lo que más le gusta. Nuestro invitado es filósofo, es teólogo, es historiador, es lector sobre todo, y sobre todo creo que no me equivoco si digo que lo que ha querido hacer en la vida y quiere hacer en la vida es ayudar a pensar. ¿Me equivoco, Francesc? No, no te equivocas. Yo creo que es la tarea principal de un filósofo. Francesc, suscitar el pensamiento. Torralba Rosselló. Sí, señor. Natural de Barcelona, pero que ha recorrido el mundo entero, me imagino. Pues sí, especialmente en los últimos años, sí, sí. Gran parte de América, también de Europa, y siempre relacionado con temas de pensamiento, universidades, seminarios, congresos, que realmente es lo que me llena más. Si no tengo entendido mal, tiene dos casas llenas de libros, porque no entran todos en el domicilio de casa. Sí, casi una biblioteca completa. Sí, sí, la lectura es fundamental, es lo que nos construye, lo que nos permite ahondar en los temas, y además es inacabable, ¿no? Hay tantísima literatura por leer, tantos autores, tantos clásicos, aunque lo importante es releer, es no solo leer, que siempre es un desplazamiento epidérmico, ¿no? Sino releer los textos y meditarlos, y eso al final sí que deja huella en nuestro interior, ¿no? Especialmente los textos sagrados, los textos filosóficos, esos textos que resuenan dentro de nosotros. Creo que tiene un truco para releer, y es coger un bolígrafo o un lápiz y subrayar cuando está leyendo. Hay gente que dice que eso es estropear un libro. Yo soy partidario y tengo la Biblia, más de una página subrayada y con post-it y puestos y tal. Creo que es necesario porque no todo te impacta del mismo modo, y cuando uno relee aquello que te impactó y dices, pues esa está superado, ahora estoy por otro tema. Sí, yo siempre leo con un lápiz. Con bolígrafo no me atrevo, precisamente porque el bolígrafo es muy difícil de quitar, ¿no? Pero el lápiz siempre. De hecho, no puedo tener un libro si no hay un lápiz que me permita hacer comentarios y además subrayados. Porque luego al cabo de 10 años dices, ese libro había 2 ideas clave, y las recuperas rápidamente para la cita de un texto que estás construyendo, de un artículo, y es un modo de grabar esas aportaciones que realmente te dieron mucho que pensar en aquel momento que lo leías hace 10, 15 o 20 años. Y quizá hoy eso está superándose, o está superado, o está avanzado, o quizá todavía sigue siendo una base para resonar en la vida de la persona, o donde tengo que explicar un día un tema o una conferencia, ¿no? Sí, sí, porque en efecto, ¿no? A veces un libro puede ser muy largo, pero lo que lo justifica son 2 frases, o son 3 ideas, ¿no? Y a veces no, hay libros muy cortos, pero que casi lo subrayarías entero, ¿no? Por ejemplo, yo distingo el ensayo de la poesía, ¿no? El poeta es capaz, en un verso, de expresar una emoción, una pasión, un sentimiento, que el ensayista a veces necesita 20 páginas, se va desarrollando como en un hilo, y en cambio el poeta lo formula de una manera lacónica en un verso de 4 palabras, ¿no? Y eso tiene una hondura que luego le requiere de mucha meditación para que sea realmente asumido en la mente y en el corazón del lector. No solo lector, sino también escritor. Muchísimos temas, muchísimos libros, pero sobre todo de un tema importante, que es la propia vida de la persona, y ocupar la vida en algo importante, en algo necesario, que sea útil y que pueda dejar huella, ¿no? Sí, a mí la cuestión del sentido es quizá la cuestión fundamental, Si leo mi bibliografía, que son más de 100 títulos, pues observo que hay como un hilo conductor
que es la indagación del sentido, ¿no? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Qué es una vida plena? ¿Qué es un propósito noble? Y además es una cuestión central en la filosofía. Camus decía que filosofar es responder a la pregunta ¿por qué no tengo que suicidarme? O dicho de otra manera, dame un sentido, una razón para vivir. Y eso me ha interesado mucho, lo he intentado explorar y he intentado expresar mis conclusiones en varios ensayos y libros. Y en la mayoría de los escritos, de libros, de todo lo que Francesc ha escrito, sobre todo hay un tema recurrente que es el sentido y es el descubrir que la vida tiene un sentido y que hay que vivirla con plenitud, ¿no? Sí, la pregunta por el sentido es constitutiva de la filosofía. De hecho, no hay gran filósofo que no se haya cuestionado. Y la verdad es que a esa pregunta hay pluralidad de respuestas. También hay vidas vacías, y donde hay una caída en el nihilismo. Y a mí me ha interesado mucho indagar esta cuestión de la mano de pensadores que la han reflexionado a fondo y que tratan de responderla. Y yo creo que hay como un hilo, desde mis textos del año 90, 95 hasta ahora, 25, que recorre toda la obra, que es precisamente la indagación por el sentido, el para qué es un propósito noble, qué es lo que merece la pena, dónde poner nuestra energía, nuestra fuerza vital. Lógicamente, pues has tenido que leer muchísimo a Camus, a Sartre y Kierkegaard en el sentido contrario, ¿no? Si no estoy equivocado, tuviste que estudiar o quisiste estudiar danés para leer a Kierkegaard en su propio idioma. Sí, a mí me interesó mucho esta figura, filósofo, luterano, cristiano, que vivió muy poco, 42 años de edad, y me interesó mucho durante la carrera. Y me beneficié de una beca y pude ir a Dinamarca y estudiar danés para poder leerlo en su lengua original. Y de hecho me ha acompañado toda la vida. Es uno de esos filósofos confidente, ¿no? Que te permite tener tus pequeños diálogos, un amor decía autodiálogos, ¿no? Y en efecto es un autor muy sugerente, intérprete de la Biblia, y que aborda estas cuestiones de tipo existencial, la muerte, la felicidad, la libertad, el sentido, cuestiones que nos afectan a todos. No hay ser humano que un momento u otro no se plantee estas cuestiones. Y a mí me ha resultado una luz, me ha resultado una luz permanente a pesar de su juventud, porque 42 años de edad es muy poco tiempo por la magnitud de la obra que construyó. Luego volveremos sobre el tema, precisamente por una de las cosas que ha sido una experiencia dura, pero una experiencia de crecimiento, que es el fallecimiento de un hijo, de un modo violento, rápido, en un instante, en un accidente, pero que también propone de nuevo un cambio de paradigma. Y ahora el sentido, ¿qué? Y la vida, una vida corta, en esto, una vida, no, como dice el dicho español, ¿no? No hay que añadir años a la vida, sino vida a los años, ¿no? En efecto, cuando vivimos estas experiencias trágicas, Jaspers diría situaciones límite, es como un movimiento espiritual a nivel de una revolución, de un terremoto, ¿no? Todo se conmueve y es la ocasión para ahondar a fondo en tus convicciones, en lo que te sostiene y también naturalmente para ahondar más a fondo en el misterio de Dios, en el misterio de la muerte y en lo que podemos esperar, ¿no? Yo entiendo que hay personas que en situaciones de este tipo experimentan cómo se desmorona todo, incluso experimentan una situación de conflicto, de ira, de resentimiento, de rencor, ¿no? Esa es una fase del duelo y es lógico. Y es necesaria. Y es necesaria, ¿no? Pero no es el punto de llegada. El duelo tiene varias fases, ondulaciones, hay rupturas y yo creo que lo ideal en el duelo es llegar a la aceptación, al aprendizaje y finalmente a la gratitud por ese ser humano que existió, que aportó, que nos dio tanto, porque yo creo que el valor de una vida no está en el tiempo, está en lo que se hace durante este tiempo, ¿no? Es decir, hay vidas cortas, pero que son muy fecundas, Está en la historia de los santos, de las santas, incluso de los místicos. Dice, esta vida fue muy corta, pero ¿cuánto dio, no? Y luego hay vidas largas que son muy estériles, muy parasitarias, o al menos su aportación a priori es cero o muy poca, ¿no? Por lo tanto, el valor no es tanto cuántos años está un ser humano en este mundo, sino que hace con el don que le ha sido dado, que es el tiempo, la vida que le ha sido dada. Por ejemplo, estoy recordando pues, dos vidas cortas, pero muy intensas. Por un lado, Chopin, en la música,
por otro, pues el último de los santos que he llevado a los altares, Carlo Acutis, con 15 años. Sí. Una vida fecunda, una vida intensa, una vida llena. Pues esto también lo que vivisteis en casa con la muerte de Oriol, ¿no? Cuéntanos un poquito esta experiencia, que además es como fruto, como ayuda para llegar a la gratitud, que es el tiempo en el que estás, según dices, viviendo ahora. Pues es el último libro que has escrito y que estos días pasados se presentó en Murcia. Sí, la primera experiencia, y de ahí el título, es la experiencia precisamente de la falta de palabras, ¿no? El título del libro es No hay palabras, porque frente a una experiencia de este tipo, uno se da cuenta que las palabras son insuficientes. Tanto el que quiere consolar no encuentra las palabras, no sé qué decirte, no sé cómo acompañarte, como también para expresar lo que tú vives, ¿no? Tu vacío, la sensación de ruptura, y por tanto se produce una especie de silencio. Los demás quieren ayudarte, es lógico, y tú quieres naturalmente salir de esta situación. Entonces es imprescindible varias cosas, ¿no? La conversación, es imprescindible la fe en estas situaciones. Kierkegaard dice que la fe es el antídoto a la desesperación. Claro, la fe contiene una promesa, que es la promesa de la vida plena, de la vida eterna, ¿no? En cambio, lo que constatas es la ausencia de ese ser humano, ¿no? Y la fe lo que promete es que esa ausencia no es definitiva y que la muerte es una transición. Naturalmente eso no lo podemos demostrar, por eso es un objeto de fe, ¿eh? Está en el credo de Nicea, ¿no? Un artículo de la fe. Sin embargo, esa fe te sostiene y naturalmente te transmite una esperanza. Por lo tanto, yo creo que en estas situaciones límite también se pone muy en tela de juicio eso que realmente creemos, ¿no? Y son experiencias que pueden acarrear ciertos aprendizajes, ¿no? Y es lo que quiero subrayar, ¿no? Se aprende más de un fracaso que del éxito, ¿eh? Cuando uno tiene éxito en una tarea, la repite. En cambio, cuando fracasa, tiene que pararse y decir, bueno, a ver, ¿esto por qué ha salido mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo tengo que mejorarlo? Si es capaz de digerir ese fracaso, eso puede ser la fuente de un nuevo éxito. Pues a veces las contrariedades, una enfermedad, un despido, una ruptura, la muerte de un ser querido, que es una contrariedad en mayúscula, máxime si es un hijo, puede ser también un modo de aprender más a fondo a vivir de otra manera y a priorizar otros valores y a dar sentido de otra manera al tiempo que tenemos. Yo he hecho algunos aprendizajes importantes a raíz de esta experiencia. Oriol era uno de 5 hijos, ¿no? ¿Cuándo aparece el amor en la vida de Francesc? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo aparece? ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Carmen, hace 32 años que estamos casados. Tuve la suerte de conocerla justo 3 días después de defender mi tesis doctoral en filosofía, en una boda de un amigo que se casaba. Siempre dicen que de una boda viene otra, ¿no? Sale otra. Ella también iba por parte de su amiga y nos sentaron en la misma mesa. Y allí empezó esta historia, que es una historia que, bueno, me acompaña, me sostiene y realmente yo no podría hacer lo que hago, ni enseñar, ni escribir, sin ese apoyo incondicional, ¿eh? Lo digo aquí, lo he dicho en libros y lo he dicho en actos donde ha habido reconocimientos. Me parece clave esto, ¿eh? Y cómo crece este vínculo. El vínculo va experimentando transformaciones, ¿eh? No es una línea recta el matrimonio, es una línea donde hay todo tipo de transformaciones y metamorfosis. ¿Por qué? Porque pasan cosas, ¿eh? Se muere el padre, hay un cambio de residencia, hay la enfermedad de un hijo, tristemente hay situaciones que o fortalecen mucho el vínculo o pueden generar crisis a veces irreversibles. ¿Y cuándo aparece la fe en tu vida? Yo tuve la suerte de ser educado en una familia católica y fui iniciado en todos los sacramentos, ya el bautismo, la comunión, pero tuve un gran interés ya en torno a los 16 por todo lo que tenía que ver con la teología. Sobre todo a raíz de un profesor que despertó en mí esa vocación filosófica y teológica, ¿no? Yo creo que hay profesores que pueden cambiar la vida de las personas. Yo me dedico a la vida en el aula, tengo cada semana casi 250 alumnos, ¿no? Los profesores a veces sufrimos crisis de autoestima, ¿no? No nos escuchan, solo están atrapados en la pantalla, somos el pito del sereno. No es verdad. Un buen profesor puede cambiar la vida de un alumno.
y puede ayudarle a salir de un atolladero o a salir de una encrucijada difícil o a clarificar su vocación. Yo tuve esta suerte. Me interesó mucho la filosofía. Yo hacía ciencias puras en bachillerato, física, química, matemáticas, ¿no? Y despertó mi vocación. Y luego vi que lo que me interesaba más de los temas filosóficos era la cuestión de Dios. La cuestión de Dios, la cuestión de la vida eterna. Ese tipo de temas me interesaban mucho y empecé a estudiar en la Facultad de Teología. En aquel momento eran muy pocos los laicos y laicas que hacían la licenciatura y el doctorado. Estaba acompañado pues, de religiosos, de religiosas, de candidatos pues, al presbiterio. Cada vez más, y cada vez más en España pues, hay más hombres y mujeres que están estudiando teología, y eso aporta una mirada distinta, ¿eh? Es distinto reflexionar sobre Dios Padre siendo Padre que no siéndolo, ¿no? O es distinto reflexionar sobre la parábola del hijo pródigo teniendo hijos que no teniéndolos, ¿no? La mirada es distinta. Se sitúa, sí, la mirada es distinta. Eso es lo mismo que sucede habiendo visitado Tierra Santa cuando uno escucha el Evangelio nuevamente. Claro. Te vas al lugar físico. Exactamente, ¿no? Entonces, yo tuve esta suerte, tuve la suerte de tener grandísimos profesores, enormes maestros que, vaya, que me enseñaron a pensar, tanto en el aula como en el claustro, andando, y todo eso pues me ayudó a desarrollar esta vocación. Y tengo además la suerte de enseñar en la Facultad de Teología de Cataluña, Sacramento del Matrimonio, en quinto, y también naturalmente en facultades civiles, pero estoy en la formación también de nuevos presbíteros, de jóvenes que van a dedicar su vida a Dios. Si yo empiezo a decir todos los títulos y todo lo que tienes, la verdad que a uno a veces le apabulla y dices, no, pero el título que mejor tengo es ser padre, ser esposo y ser amigo y confidente. Y sobre todo cuando, como dices, algún alumno con el tiempo te dice en un momento me ayudaste. Porque, claro, doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en pedagogía, doctor en historia y arqueología y profesor en la Universidad de Ramon Llull, catedrático, ¿no? Acreditado, que ahora eso está de moda, acreditado ya por ANECA, y luego un reconocimiento, que no sé cómo llegó ese reconocimiento al corazón, de ser, por un lado, el premio Ratzinger, fue en 2023, sí. Y luego el Papa Francisco que te escoge y te elige como miembro del Dicasterio para la Cultura. Sí. Del Vaticano. A ver, el premio Ratzinger fue realmente una sorpresa. Yo experimento una enorme gratitud que hayan pensado pues, en mi obra, en mis textos. Además, llegó en un momento clave. El mes de agosto había muerto mi hijo, el 14 de agosto, y me comunicaron la concesión de este premio justo al cabo de un mes, ¿eh? Era el 14, 13 de septiembre, y luego me lo entregaron en Roma, y tuvimos una audiencia privada con el Papa Francisco, en paz descanse, y además nos dio el pésame a mi esposa y a mí, que fue un momento muy emotivo, como puede comprender, ¿no? Pues fue un premio que realmente estaba completamente fuera de mis expectativas, pero que constituye también un motor, es decir, eso de los premios de reconocimiento son de algún modo nuevas fuerzas para seguir la tarea de educar, de enseñar, de llegar a jóvenes, de intentar comunicar la fe con un lenguaje que sea significativo, que pueda alcanzar a los jóvenes que tienen otro lenguaje, otras tendencias, otros valores, y aquí a veces hay un abismo lingüístico, ¿no? Y respecto al dicasterio, pues estoy desde el 2011, ¿eh? Primero fue Benedicto XVI quien me nombró consultor, y estuve mucho tiempo con Gianfranco Ravazzi, el cardenal Ravasi, y luego ya el Papa Francisco pues, me nombró miembro de ese dicasterio, que también hay muy pocos laicos, y que es un laboratorio de pensamiento de primer orden, ¿no? Asesoramos al Santo Padre en temas que son muy de fondo, inteligencia artificial, cambio climático, las nuevas tendencias culturales, por dónde va el pensamiento. De algún modo, eso tiene que ayudar al magisterio pontificio a desarrollar pues, una encíclica o a desarrollar un sermón o una determinada los desafíos que el tiempo presenta, claro. Sí. Y ya que lo has comentado, un tema y un libro tuyo es inteligencia espiritual. Sí.
hablamos inteligencia artificial, inteligencia espiritual, inteligencia emocional. Sí. A ver, distínganos un poquito esto, porque creo que es un tema que te apasiona. Sí, me apasiona. Publiqué en el 2010 un libro que es Inteligencia Espiritual. Es el libro que ha tenido más recorrido, 20 ediciones, y que me ha llevado a un montón de países, porque lo que intento defender en este libro es que todo ser humano, más allá de sus creencias, convicciones, está dotado de una inteligencia espiritual que le faculta justamente para algunas operaciones. Una de ellas es la pregunta por el sentido, ¿no? Eso no se lo pregunta un chimpancé, ni un orangután, ni tampoco un perro, ¿no? Eso es constitutivamente humano, ¿no? Entonces, es algo que nos hace muy singulares, ¿no? Como también la capacidad que tenemos de valorar cómo estamos viviendo, de examinar nuestros actos. A eso antes le llamaban examen de conciencia, ¿no? Tenemos esta capacidad los seres humanos, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho desarrollar, pues, qué es esa inteligencia espiritual, para qué nos capacita, cómo cultivarla y qué beneficios tiene. Y además lo traté de una manera que no es algo particular solo de quienes profesamos una fe, sino que es una característica, una posibilidad, yo hablaría de una potencia de todo ser humano. ¿Qué pasa? Que a veces la tenemos muy atrofiada. Eso pasa con otras capacidades, ¿no? Que no se ha desarrollado, ¿no? Es como un músculo, ¿no? Si usted juega tenis, pues el brazo que va dando con la raqueta se va a desarrollar más. Eso pasa con todas las inteligencias, ¿no? Si usted desarrolla, pues, la memoria, pues va a desarrollarla más y tendrá más posibilidades. Yo creo que vivimos en un mundo donde hay una atrofia de la inteligencia espiritual y en que hemos hipertrofiado otras capacidades, ¿no? Y eso es lo que intenté desarrollar y tuvo mucho eco, y siempre defiendo que en todo proceso educativo hay que educar integralmente a la persona y no podemos olvidar lo que llamamos la dimensión espiritual. Hay a veces planteamientos educativos que yo creo que son muy reduccionistas o muy unilaterales, ¿no? Solo desarrollamos algunos aspectos, pero me parece que hay que desarrollarlos en toda su armonía y plenitud. Y la inteligencia artificial es el gran tema hoy encima de la mesa. En muchos debates la gran cuestión es ¿qué nos separa, ¿no? ¿Qué nos hace genuinamente humanos? Hay máquinas que calculan con una velocidad superior, pero infinitamente superior, o que manejan datos y es imposible manejar tantos datos y relacionarlos, ¿no? Sin embargo, una máquina siente nostalgia, siente pena por la muerte de un ser querido. No, la inteligencia emocional es genuinamente humana, ¿no? Y una máquina se pregunta ¿para qué está en el mundo? ¿Merece la pena procrear? ¿Qué podemos esperar después de la muerte? No, eso son propiedades humanas. Y ahí quiero que hay un gran campo de discusión con los primatólogos, por tanto los estudiosos de los grandes primates, y también con los que se dedican a robótica, ingeniería, informática, los ingenieros en particular. ¿Hasta dónde llegamos? Dicen que puede ser uno de los temas de la próxima encíclica, sí, o de la primera encíclica del Papa León. Quizás sobre inteligencia artificial. Decía, podría serlo, era una de las cosas podría serlo. Es un hombre que tiene una formación muy cosmopolita, es matemático, matemático, filósofo. Es un hombre que además tiene muy conocimiento del norte y del sur, que además se ha movido en muchos lugares, que ha sido general de una orden tan importante como la de San Agustín, y podría ser uno de los temas nuevos. De hecho, claro, el nombre León XIV no es casualidad, ¿no? León XIII publicó, entre otras, la Rerum Novarum, ¿no? 1891, de las cosas nuevas. En aquel momento era la revolución industrial, era la explotación de los obreros, era la lucha por la dignidad y la equidad, y él publicó Rerum Novarum, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cosas nuevas hoy? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los desafíos? Y la inteligencia artificial es una de primer orden. ¿Cómo la gobernamos para que este instrumento esté al servicio de la persona, de los más vulnerables y de su pleno desarrollo, ¿no? Y no al revés, que sea un instrumento que al final nos secuestre, nos domine, nos explote y nos haga mucho más enajenados y alienados de lo que estamos. Estaba recordando ahora mismo, volviendo a una respuesta que ha dado antes, de cómo las cosas que más nos ayudan como personas, incluso a un profesor. A mí me llegó hace unos días un correo electrónico sorprendente y dije, merece la pena. Muy cortito.
fulano, hola Luis, soy un alumno tuyo de hace 2 años, en segundo en psicología me diste clase de teología, ya he terminado. En aquel momento me dijiste una cosa, que no era, sino que estaba agnóstico. Y me hiciste la diferencia entre ser y estar. Dice, ahora creo, y creo firmemente desde hace un par de años. Fuiste quien me abriste los ojos a la fe y a preguntarme cosas serias. Dice, espero que sigas haciéndolo con tantos jóvenes como yo que estábamos en aquel momento ennublados o algo así pone. Eso para mí es mucho más que un premio y un reconocimiento académico. Sí, y eso siempre es un estímulo. Yo me encuentro exalumnos en todo el mundo, porque algunos van a trabajar a Francia, otros a Colombia, otros a México, y muchas veces en aeropuertos internacionales te encuentras un exalumno. Y en efecto, a veces eso que recuerda no es precisamente lo que dijiste en el aula, sino en una tutoría, en una conversación por el claustro, por el campus, donde abres tu corazón y ya no cuentas pues lo que toca, ¿no? Hoy tocaba explicar a Comte, o tocaba explicar a Nietzsche o a Martin Heidegger, ¿no? Sino que hablas de lo que a ti te ha pasado, de lo que has aprendido. Cuando hablas en primera persona del singular, se hace silencio, porque hablas desde la experiencia. Cuando hablas de lo leído, de lo aprendido, el alumno dice, este señor es erudito, sabes cosa, tiene memoria, habla bien, tiene oratoria, pero cuando hablas de lo que has vivido, el alumno deja de escribir y dice, esto va de verdad. Y eso muchas veces es lo único que cala. De tal modo que toda esa erudición, todos esos nombres, fechas, obras, teorías filosóficas quedan como una especie de niebla y en cambio lo que queda es esa conversación. Yo creo que un profesor tiene que ser muy socrático. Tenemos que interrogar, romper tópicos, deshacer todo tipo de estereotipos, especialmente en materia de fe, en materia de iglesia, en materia del evangelio, ¿no? Nietzsche decía que un instrumento para filosofar es el martillo. Yo lo digo en clase, claro, el martillo permite romper. Luego hay que construir, ¿eh? Y Kierkegaard lo dice, la filosofía tiene que ser edificante o no es filosofía. Pero antes muchas veces hay que romper prejuicios, tópicos, miradas muy sesgadas, ¿no? Incluso esperpénticas, ¿no? Valle Inclán decía que un esperpento es una imagen deformada y grotesca de la realidad. Pues muchos jóvenes tienen esta imagen de lo que es la fe, de lo que es la vida eterna, de lo que es el evangelio. Podemos presentarlo de manera que resulte seductor, atractivo, que entusiasme. Sobre todo provocador a veces, para romperles. Bueno, estaba acordándome de Miguel Ángel, que rompió aquel mármol y sacó al David, ¿no? Él decía eso, estaba dentro, solo había que sacarlo. Sí. Yo les digo normalmente en los primeros días de clase, digo, lo que me gustaría de vosotros no es que aprendáis cosas que yo os cuente, porque están en los libros mucho que voy a decir, sino que pongáis en duda todo lo que ahora pensáis. Porque cuando lo dudéis, lo penséis y lo reflexionéis, si ya no es una duda, no lo será nunca. Pero si te ayuda a cambiar porque te das cuenta que en algo estabas equivocado, cuanto antes mejor. Claro. Vengo a poneros en duda, no a crear. Me decía uno, espero resolver cuestiones de dudas que tengo. Y digo, no, vengo a ponerte más dudas todavía, sí, a que te plantees más preguntas. Y eso, por ejemplo, a mí me interesó mucho Edith Stein, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella era discípula de Husserl y en el método de Husserl hay una parte que es poner entre paréntesis, es decir, suspender el juicio, ¿no? Todos nuestros prejuicios, imágenes representativas que tenemos de lo que es el hombre, la mujer, Dios, eso de momento ponlo en cuestión, ¿no? De tal modo que puedas ser muy receptivo a lo que ves y no ya que lo mires desde unos prejuicios, desde unos filtros, ¿no? Y eso, en parte, es lo que le permitió a ella hacer un recorrido hasta la conversión. Porque ella, en ese contexto, tenía una imagen de la Iglesia Católica, negativa precisamente, ¿no? Pero, ¿qué hizo? Bueno, voy a suspender ese juicio y voy a acercarme con la mente lo más limpia posible, ¿no? Y fue precisamente la lectura de vida de Santa Teresa de Jesús lo que activó esa conversión, que entró en la Iglesia Católica, entró en el Carmelo y llegó a ser santa de la Iglesia Católica, sí, canonizada por Juan Pablo II. Y doctora y copatrona doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Nuestros espectadores saben que más de una vez decimos que nos falta tiempo. El programa son 30 minutos y hemos llegado.
pero es que hay invitados, yo estaría ahora horas y horas hablando con Francesc Torralba, porque es una gozada. Yo les invito a que lean sus libros, a que les escuchen, a que se interroguen, sobre todo que piensen, pero quiero que la última cuestión pues sea, ¿hay algo que quieras decir en este momento como mensaje final a quien nos está escuchando? Hay mucha gente que sigue este programa. A ver, el mensaje final es que incluso cuando hay contrariedades, adversidades de enorme magnitud, hay que confiar en tu entorno y hay que confiar en que no estamos solos, a pesar de que lo podamos experimentar profundamente. Pues no estamos solos. Y queda tiempo para muchas cosas. Es un gran lector, más de 20.000 volúmenes, un gran escritor. Tiene todas las historias y clases, etcétera, pero le queda tiempo para sus hobbies, que es la música, no hemos hablado de ello, la música barroca, ¿no? Sí, sobre señor. todo, y la naturaleza, el pasear, el senderismo, la actividad del deporte, que creo que es muy necesario también para desintoxicar y para ayudarnos a pensar, porque vamos en otras cosas y pensamos, ¿no? Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Francesc, que la vida siga sonriendo en todos los sentidos, que este momento de gratuidad que estás viviendo tras aquel momento de dolor y de amargura, pues haya sido ya una superación de una realidad y que nos sigas ayudando con tus escritos, con tus clases y bueno, pues sembrando y pasando, dejando huella, que es para lo que venimos a este mundo. Pues yo creo que es el sentido de la vida, vivir dejando huella. Dejando una huella de luz, si puede ser, en los demás, ¿no? Gracias a ti por la conversación, felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben ustedes, si quieren cada miércoles, mientras no haya una programación especial, estamos de nuevo en Vidas con Luz. Sean felices y ya saben, a partir de mañana en YouTube tienen el programa. Buenas noches.